Buenas tardes, hermanos. Pues en cada momento, en cada circunstancia podemos confiar en nuestro Dios. Y este himno que voy a entonar es un himno que nos debe dar esperanza. Nos debe dar esperanza en Cristo Jesús de que en Él somos más que vencedores. Es el himno 374 en los himnarios presbiterianos y se titula Vencedor. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En Cristo somos más que vencedores. Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que podamos estar pronto juntos y reunidos. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es para mí un privilegio nuevamente estar en la casa de ustedes. En esta ocasión quiero considerar con ustedes las dificultades que pueden resultar en bendición. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, del capítulo 1, verso 12 al 19, dice de esta manera: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio
y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo quería que sus oyentes o lectores conocieran los hechos en una forma completa. En esas situaciones que estaba viviendo él, siempre miró de frente la realidad y trató de ayudar a otros hacia la saludable actitud de aceptar las cosas tal como eran, con la ayuda de Cristo, pudieran sobreponerse en aquellas circunstancias. Pablo estaba preso, no en un calabozo, sino en su propia casa, encadenado. Él trató de ayudar a sus oyentes. Pablo nunca trató de ignorar los hechos que le rodeaban, pero tampoco él quiso atreverse a sentir compasión de sí mismo. Al contrario, Pablo no quería conmiseración. Pablo quería que esta situación, que no se limitara a su actividad, a pesar de estar encarcelado, él pudo consolar a otros a través de esta carta y utilizando estas circunstancias para que lograra ventajas de esta situación. Muchas veces perdemos muchas bendiciones cuando nos hacemos pesimistas para no mirar la realidad de las cosas y nos damos por vencido ante situaciones que vienen en nuestras vidas. Moisés, estando él en el campo, vio una zarza ardiendo. Si él hubiera pensado dejar ese acontecimiento, pasarlo por alto, él hubiera perdido la oportunidad de ser el libertador de su pueblo, de encontrarse con Dios a través de esa zarza. Pablo, si él hubiera desistido, si él
hubiera pensado que estas circunstancias son un obstáculo que le impedía desarrollarse en la vida, él hubiera perdido la bendición de ser un misionero. Juan el Bautista casi cae en esas circunstancias cuando él se encontraba encarcelado. Él envió a sus discípulos a preguntar si el Mesías era aquel que había llegado o tenían que esperar a otro. El Señor Jesucristo le dio la respuesta y entonces él cobró ánimos. Pero ambos, si ellos se hubieran sentido impotentes, acobardados, sin enfrentar esas circunstancias, estoy seguro de que hubieran perdido esas bendiciones. En esta carta podemos ver al apóstol Pablo encadenado, preso. ¿Cómo se habrá sentido? Posiblemente impotente al mirarse bajo estas circunstancias o al estar bajo esas circunstancias. Él hubiera pensado que todo había terminado para él y su ministerio. ¿Cuántas personas no se hubieran perdido si él no se hubiera armado de valor? Podríamos pensar que él, estando encarcelado, preso, él vio unas oportunidades que tenía de proclamar el Evangelio, porque cerca de él habían algunas personas que podían escuchar y tenían necesidad del Evangelio, de la salvación. Y él, con valor, daba testimonio de su vida personal. Hablaba de su vida pasada y su encuentro con Dios en el camino de Damasco, y ahora su vida, cómo ha cambiado, su nueva fe con la que ahora está viviendo. Esta proclamación del Evangelio llevó a otros a la conversión. La palabra de Dios dice que en el pretorio y a otros llegó el Evangelio. Si el apóstol Pablo no hubiera aprovechado estas circunstancias, ¿cuántas personas se hubieran perdido? Pero qué hermoso es que bajo tiempos difíciles nosotros podamos ver y buscar oportunidades para dar testimonio de nuestra fe cristiana. ¿Cuántas personas se salvarían si nosotros nos armamos de valor? Otra cosa muy interesante que tenemos que notar aquí es que los discípulos, los demás hermanos, cobraban ánimo. Ellos en un momento perdían esperanza al ver la situación del apóstol y otros que habían muerto, pero también las palabras con las que él hablaba, la seguridad, la fe con la que proclamaba el Evangelio, era un gran testimonio para que ellos se unieran armándose de valor
cobrando ánimo y hablando del Evangelio, y así pudo consolarlos de igual manera. Ante esta situación muchas veces vienen más complicaciones. El apóstol estaba preso, encadenado, y habían enemigos también dentro de la iglesia. Dice la palabra que anunciaban el Evangelio, unos por envidia y otros por contienda. Pero el apóstol Pablo no le importó, sino él buscó la manera cómo sacarle provecho a esta situación. Y entonces hablaba a la gente del Evangelio. Muchas veces nosotros perdemos muchas bendiciones, perdemos oportunidades, porque vemos las cosas como si se hubiera acabado todo, no tenemos salida, nos encontramos ante la pared donde no podemos ver más allá. Pero qué hermoso es confiar en el Señor y darnos cuenta que en realidad Él tiene un propósito especial para nosotros. Y así podemos dar testimonio de nuestra fe cristiana. Y por último, el apóstol Pablo nos dice que por vuestras oraciones y por la administración del Espíritu Santo, resultaría para su liberación. A pesar de estar encarcelado, a pesar de vivir un momento difícil en la vida, sin una esperanza de librarse, de salvarse de la prisión, todavía aún así, él tenía unos ojos de fe, una confianza plena en aquel en quien él ha creído. Sabe que él terminaría su propósito hasta el final. Y con toda seguridad, entonces dice, resultará para mi liberación. En verdad, el Evangelio, la palabra de Dios, es para nosotros un medio por el cual podemos salir de cualquier condición. Es un medio por el cual nosotros podemos madurar en la vida cristiana y podemos darnos cuenta de que detrás de la oscuridad hay una gran luz, hay una gran esperanza. Si algunos no tienen esa esperanza, pueden ver en el Señor Jesucristo esa luz, esa esperanza de vida y vida eterna. Por lo tanto, deseamos entonces que así como el apóstol Pablo daba testimonio de su fe cristiana, él trató de buscar alguna explicación de esa condición que estaba viviendo, a pesar de las circunstancias que le rodeaba, los enemigos también que lo acosaban. Él vio el progreso del Evangelio, la oportunidad para la salvación de otros. Pero aquí tenemos entonces este mensaje, la oportunidad también para nosotros, para nuestra liberación, para nuestra salvación. Soberano Señor, gracias te damos por tu palabra. Deseamos que sea una bendición para tu pueblo este hermoso mensaje y que nos sea de gran bendición, Padre eterno, para las demás personas que tienen necesidad de comprender por qué vienen en sus vidas, Señor, algunas circunstancias que muchas veces no quisieran vivir, no quisieran pasar por ella, pero en medio de ella
tú estás hablando y tú estás mostrando tu gracia de misericordia en la vida de ellos. Por lo tanto, Señor, permite que tu mensaje pueda llegar en cada corazón y puede ser de gran bendición. Por el amor de tu Hijo. Amén.